Capítulo 201. Después de que Dorvath firmara los documentos de rendición, Daniel ocupó el cuartel general de las fuerzas de defensa. Sacó a todas las fuerzas de defensa que estaban allí y las reemplazó con personal clave de su ejército. Originalmente había planeado ocupar el ayuntamiento, pero considerando la resistencia de los ciudadanos, decidió usar el cuartel general de las fuerzas de defensa como puesto de comando temporal. Afortunadamente, los ciudadanos de Pemberg no tenían grandes quejas sobre que el ejército imperial ocupara el cuartel general de las fuerzas de defensa. Ya que sabían que habían sido derrotados, consideraron que era inevitable que las instituciones militares de la ciudad fueran absorbidas por el ejército imperial. Por eso, actualmente, Daniel y Lucky están trabajando en la oficina del comandante de las fuerzas de defensa. La razón para trabajar en la ciudad ocupada es simple. Aunque habían ocupado la ciudad, no habían escapado del peligro. Podían quedar fuerzas enemigas residuales u organizaciones de resistencia, y también existía una posibilidad considerable de que las fuerzas aliadas que habían decidido apoyar a Pemberg aún no se hubieran rendido. Además, para estabilizar la ciudad y obtener la cooperación de los ciudadanos, inevitablemente tenían que trabajar enterrados en montones de documentos. Gracias a eso, Lucky, quien había estado trabajando todo el día ayudando a Daniel, sintió repentinamente un dolor de cabeza. Ante el dolor de cabeza que llegó sin aviso, Lucky apretó los dientes y se tocó la frente. Sin embargo, el dolor de cabeza no mostraba signos de mejorar y empeoró. En el momento en que un dolor como rayos destellando en su cabeza explotó, Lucky pudo ver algo. La cosecha es buena hoy, ¿no? Lo que vio fueron las voces de quienes parecían ser cocheros y niños cargados en el compartimento de carga de una carreta. Mientras observaba a los niños de aspecto miserable, se escuchó la voz del cochero. Pero, ¿por qué? Yo tampoco lo sé bien. Escuché que es una orden directa de... ¿Eh? Yo escuché que era una orden de... Pero, ¿será eso? Dicen que hacen experimentos humanos con los huérfanos. La carreta se tambalea al golpearse contra una piedra. Las especulaciones están bien, pero no andes diciendo eso por ahí. En el momento en que las cosas salgan mal, nuestras cabezas podrían volar. Ay, entiendo. Pero es cierto lo que dicen de que la guerra vuelve crueles a las personas. ¿Qué culpa tienen estos niños pequeños? Solo dan lástima. Maldición. ¿Eres tú quien debe decir eso? Con las risas de los cocheros terminando, la vista volvió a la normalidad. Lo que veía ante sus ojos no eran niños de aspecto miserable, sino documentos llenos de terminología militar. Era cuando Lucky parpadeó aturdida, sin saber qué había visto exactamente. ¿Ayudante? Lucky se sobresaltó al escuchar la voz de Daniel y levantó la cabeza. ¿Comandante de brigada? Daniel, quien miraba extrañado a Lucky que parecía haber perdido el alma, frunció una ceja. ¿Pasa algo? Parecías no estar bien, así que te he estado llamando desde hace rato, pero no respondías. Lucky estuvo a punto de contarle a Daniel sobre la memoria desconocida que acababa de recordar, pero negó con la cabeza. No quería preocupar a Daniel contándole sobre una memoria que no podía explicar adecuadamente. No es nada. Creo que me dio sueño por un momento. ¿Sueño? Daniel seguía mirando a Lucky con sospecha, pero no indagó más. Bueno, has pasado por varias cosas viniendo aquí, así que es natural que estés mental y físicamente agotada. Puedes irte temprano hoy, así que empaca tus cosas. Diciendo eso, Daniel bajó la mirada y movió su pluma fuente. Cualquiera podría ver que estaba escribiendo un informe, así que Lucky, después de una breve reflexión, abrió la boca. ¿Está escribiendo un informe para enviar al cuartel general del Estado Mayor? Daniel asintió mientras continuaba escribiendo el informe. Pidieron una explicación detallada sobre las circunstancias del combate y los aspectos de la batalla. A pesar de que entregué el diario de combate, parece que no me creen. Se ve que luchamos demasiado bien. Aunque Daniel se lo tomaba con humor, Lucky se sintió inconscientemente arrepentida. Debido a que ella había actuado sin permiso, Daniel estaba encargándose solo de todas las consecuencias. Lucky, que se sentía como si estuviera sentada en un lecho de espinas, habló con voz que se desvanecía. Lo siento. ¿Por mi culpa está sufriendo? ¿Sufriendo? ¡Qué disparate! Daniel, quien terminó de escribir el informe, escribió su nombre en la línea de firma.
Ya es algo del pasado, y gracias a ti se salvaron las vidas del personal de la compañía, así que como comandante debería más bien darte las gracias. Me gustaría darte una recompensa. Daniel, quien enfáticamente mencionó estoy de tu lado. ¿Lo sabes? Guardó el informe y abrió un cajón. Hablando de recompensas, recuerdo que te gustan los postres. Así que... Daniel, quien guardó el informe y cerró el cajón, miró a Lucky. Después de limpiar las fuerzas de resistencia que acechan en la ciudad y completar las medidas administrativas, podremos descansar un poco. ¿Qué te parece pasar tiempo en una pastelería entonces? ¿Postres, dice? Sí. He investigado un poco sobre esta ciudad y hay un lugar famoso por su pastel de limón con glaseado. Dicen que es crujiente por fuera y húmedo por dentro, y como es un pastel impregnado con jarabe de limón, tiene un sabor elegante y limpio que es exquisito. La saliva comenzó a acumularse en la boca de Lucky. Especialmente en esa tienda, cuando pides el pastel de limón con glaseado, te sirven té negro frío junto con él. La frescura del té negro organiza la dulzura del pastel, para que puedas seguir disfrutando del sabor dulce y suave del pastel como si lo probaras por primera vez. La expresión de Lucky era indiferente, pero sus ojos estaban llenos de vida. Como era obvio que quería comerlo, Daniel remató. Si quieres, te daré el nombre y la ubicación de la tienda. Los verdaderos pensamientos de Daniel, quien lanzó una propuesta que no podía rechazar, eran estos. Mientras Lucky pasa tiempo en la pastelería, debería ir al laboratorio que me contó el empresario Antal. El laboratorio donde podía conocer toda la historia del proyecto Lucky estaba ubicado en esta ciudad. Aunque no lo había deseado, de cualquier manera, ya que había ocupado la ciudad, no había razón para no ir a ese laboratorio. Así que después de terminar todos los asuntos urgentes, planeaba desviar la atención de Lucky hacia otro lugar y visitar el laboratorio solo. Aunque sería más seguro llevar soldados, Daniel tenía sus propias razones. Porque otros no deben conocer información sobre el proyecto Lucky. Dependiendo del manejo de la información, tanto Lucky como el mismo Daniel podrían estar en peligro, por lo que tenía que acercarse con cautela. En ese sentido, Daniel trataba de separarse de Lucky, pero no salió como esperaba. Si el comandante de brigada también me acompaña, iré. Para Lucky, la compañía de Daniel era más importante que los postres. Al mismo tiempo, cuartel general de comando de las Naciones Aliadas. Justo después de que terminara la reunión de operaciones. ¿Cómo se supone que debo aceptar que Pembark haya caído? ¿El comandante en jefe cree que puede simplemente asentir tranquilamente? El conde Caledra, quien había visitado la sala de reuniones con el cargo de asesor especial directo del Comando Supremo, gruñó frente al comandante en jefe Bemaret. En la amplia sala de reuniones donde solo quedaban ellos dos, Bemaret respondió como si no hubiera más remedio. No es que no hayamos aceptado la solicitud de fuerzas de apoyo. Solo se retrasó el tiempo para convocar al personal disponible porque no podíamos retirar personal del frente. Las palabras de Bemaret no estaban equivocadas desde una perspectiva amplia. Nadie podría haber previsto que Pembark, que pensaban que resistiría un mes, caería en menos de 2 semanas. Caledra, quien pensó que había sido derrotado nuevamente por Daniel Steiner, apretó los dientes. ¿Las fuerzas de apoyo? ¿Dónde están ubicadas ahora? Cerca de la cordillera Edelbarte. Están a unos 300 kilómetros de Pembark. Si realizan una marcha forzada, podrían llegar a Pembark en 8 días, pero no creo que tenga mucho sentido. Daniel Steiner estará esperando con trampas instaladas para entonces. Caledra levantó la mano y se tocó la frente. Después de respirar por un momento, Caledra dejó escapar una voz silenciosa. No podemos entregar Pembark. Ese lugar no debe ser entregado a él. Conde Caledra. Aunque no puedo negar que Pembark es una ciudad simbólica para las naciones aliadas, no es un lugar por el cual debamos asumir una guerra de desgaste masiva. No. Debemos recuperarlo incluso asumiendo una guerra de desgaste. Caledra, quien se pasó la mano por la cara una vez, se apoyó en su bastón y se levantó de su asiento. Comandante en jefe. Ordena a las fuerzas de apoyo que esperen en esa posición. Conde Caledra. Como acabo de decir, las posibilidades de victoria no son altas. Las posibilidades de victoria están de nuestro lado. Caledra, quien interrumpió las palabras, miró tranquilamente hacia abajo al comandante en jefe sentado en la silla. Reúne todo el Italium que queda en las Naciones Aliadas.
Actualmente el Imperio piensa que las naciones aliadas han agotado todo su Ethelium. Así que si atacamos usando Ethelium, ni siquiera Daniel Steiner podrá prepararse. Bemaret, quien había estado escuchando la historia, se levantó de su asiento indignado. Conde Caledra. ¿Está diciendo que va a derramar todo el Ethelium recolectado de todo el país en la recuperación de Pembark? Si consumimos todo el Ethelium esta vez, estaremos en estado de agotamiento de recursos durante al menos varios meses. ¿Recuperación de Pembark? ¿Parezco estar preocupándome por semejante cosa? Los hombros de Bemaret se estremecieron ante la voz baja y melancólica de Caledra. Comandante en jefe. Esta vez pretendo eliminar a Daniel Steiner. Y además, los ojos de Caledra se entornaron. Esta vez yo mismo comandaré el ejército. Si entendiste, prepara un vehículo. Personalmente, dice. Así es. Era la primera vez que el conde Caledra, quien siempre había dado órdenes desde la retaguardia segura, declaraba que saldría personalmente. Eso equivalía a que el conde Caledra valoraba altamente a Daniel Steiner. ¿Para cazar a un lobo que anda suelto ferozmente? Caledra, quien miró hacia la ventana, agarró fuertemente su bastón mientras recordaba el rostro de Daniel Steiner. No hay otra manera que esta. Capítulo 202. 5 días después. La famosa pastelería de Pembark. ¿Qué tal? ¿El pastel de limón con glaseado estuvo a tu gusto? En la mesa al aire libre del segundo piso de la tienda, Luke, quien había limpiado completamente su plato, se limpió la comisura de los labios con una servilleta y asintió. Estuvo delicioso. Además, Luke giró la cabeza siguiendo la dirección del viento que soplaba. El sendero de grava, donde el aire vespertino se filtraba tenuemente, brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Aunque la mayoría de las farolas estaban apagadas debido a las medidas administrativas de tiempo de guerra, las luces de las estrellas que decoraban infinitamente el cielo estaban dando su brillo a la tierra. Se podía escuchar el sonido de músicos callejeros tocando música suavemente frente a la antigua fuente de la plaza que se veía a lo lejos. Aunque claramente era tiempo de guerra y la guerra no mostraba signos de terminar, por alguna razón este lugar se sentía muy pacífico. Luke, quien apartó la mirada de la plaza, miró a Daniel. Gracias por permitirme pasar tiempo en un lugar tan hermoso. Al decir eso, parece que valió la pena hacer una reservación para la ayudante. Daniel, quien bromeó, levantó la taza que contenía té negro. Justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo de té negro. Comandante de brigada, si la guerra terminara, ¿qué tipo de vida le gustaría vivir? La mano que inclinaba la taza se detuvo. Aunque Daniel se sintió un poco desconcertado, pronto recuperó la calma y saboreó un sorbo de té negro. Después de disfrutar la frescura que se extendía por su boca, bajó la taza con un gesto elegante. La vida después de que termine la guerra. No esperaba escuchar esa pregunta de la ayudante. Lo siento. Si fue una falta de respeto de mi parte. No. No es eso. No hay nada que no pueda decirte. Daniel se limpió la comisura de los labios con la servilleta de la mesa. Si su majestad lo permite, me gustaría retirarme primero. ¿Retirarse, dice? Cuando Luke preguntó como si fuera inesperado, Daniel asintió. Sí. Sé que hay bastantes personas que me llaman un fanático de la guerra, pero todo eso son malentendidos. Tanto antes como ahora, considero vivir tranquilamente como el objetivo de mi vida. Daniel, quien pensó que esto era suficiente respuesta, dobló la servilleta y la puso abajo. ¿Y la ayudante, qué quiere hacer cuando termine la guerra? Siento que es injusto que solo yo hable. Ah. Yo. ¿Algo que quería hacer? No había pensado en nada en particular. Además, Luke había vivido una vida obediente a las órdenes de las naciones aliadas hasta ahora. Para Luke, quien había estado atada durante mucho tiempo a una vida en la que no debía tener libre albedrío, pensar en el futuro no era algo fácil. Sin embargo, al estar con Daniel Steiner, pudo albergar al menos un pequeño deseo en su corazón. Si fuera posible, me gustaría aprender profundamente sobre repostería. ¿Quieres aprender repostería? Así es. ¿Hay alguna razón particular por la que decidiste que quieres aprender repostería? Si hablamos de razones, Luke había podido conocer a muchas personas mientras visitaba varias pastelerías siguiendo a Daniel.
Para Lucky, quien siempre había escuchado gritos y resentimientos de otras personas, ver a la gente en las pastelerías sonriendo y conversando entre sí era como un mundo que nunca había experimentado. ¿Acaso los postres hacían felices a las personas? Si así fuera, Lucky quería aprender apropiadamente sobre cómo hacer postres. Porque quería ver a las personas felices comiendo los postres que ella hiciera. Y esperaba que Daniel Steiner estuviera entre esas personas felices. Al tener estos pensamientos, el rostro de Lucky se enrojeció sutilmente. Parece que me quedaría bien. Como no podía decir la verdad, Lucky divagó, y Daniel asintió comprensivamente. Ciertamente. Tienes un talento innato para la cocina. También serías buena en repostería. De hecho, el sabor de la comida que me preparaste era exquisito. Daniel, quien actuaba como si estuviera recordando el sabor de la comida que Lucky le había preparado con los ojos cerrados, sonrió repentinamente. Bien. Entonces déjame devolverte el favor de aquella vez. Daniel, quien abrió los ojos suavemente, sacó algo de debajo de la mesa de manera juguetona. Era una caja negra bellamente envuelta con un lazo. Lucky, quien no sabía qué contenía la caja, parpadeó aturdida. Comandante de brigada. Esto es... Al revisar la información personal, resulta que hoy es tu cumpleaños. Como superior directo, ¿cómo podrían no celebrar el cumpleaños de mi ayudante? Vamos, ábrela. No era su verdadero cumpleaños. Era solo el cumpleaños en los documentos, pero Lucky no mencionó ese hecho. Daniel tampoco lo desconocía. Lucky recibió la caja con tensión ante su primer regalo de cumpleaños. Al abrir la caja, se reveló un collar de forma algo tosca. Un ámbar tallado ocupaba el lugar de la gema principal. Mientras Lucky miraba el collar aturdida, Daniel añadió. Pensé que combinaría con tus ojos rojos, así que lo compré. Parecía que no te interesabas mucho en adornarte, pero pensé que no estaría mal arreglarse de vez en cuando. Lucky seguía sin decir nada. Por alguna razón eso lo incomodó, y Daniel tosió. Si no te gusta, me disculpo. Quizás debería haber preparado otro regalo en lugar de un collar. Cuando Daniel, quien leyó la situación, trató de tomar la caja de vuelta, Lucky rápidamente la abrazó hacia sí. ¿No era que no le gustaba? Mientras Daniel parpadeaba tranquilamente, Lucky puso un poco más de fuerza en las manos que abrazaban la caja. No me disgusta. Más bien es lo contrario. Solo estaba confundida por esta situación y no sabía qué expresión poner. Lucky, cuyo rostro se había enrojecido más que antes, murmuró desviando la mirada sin razón. Lo guardaré con cuidado. Aunque no estaba muy seguro, como Lucky parecía satisfecha, Daniel asintió desconcertado. Me alegra que te guste. Pero parece que es tarde, ¿deberíamos levantarnos poco a poco? Lucky quería quedarse así un poco más si fuera posible, pero no pudo encontrar una excusa para rechazar. Cuando Lucky asintió ligeramente, Daniel levantó la mano. Entonces un empleado se acercó a hacer la cuenta. Daniel, quien sonrió al empleado, abrió su billetera y sacó dinero. El empleado que recibió el dinero inclinó la cabeza hacia Daniel y se retiró. Lucky, quien observaba esa escena, abrió la boca en silencio. Comandante de brigada. Definitivamente pagaré la deuda por celebrar mi cumpleaños. Gracias a eso, quien se desconcertó fue Daniel. ¿No es natural celebrar un cumpleaños? No es que sea un extraño, hemos estado juntos por más de un año. Sin embargo, no debía esperar sentido común de Lucky, quien venía de ser un sujeto experimental. Daniel, quien no quería crear problemas innecesarios, sonrió y se levantó de su asiento. Entonces esperaré el día en que pagues tu deuda. Por ahora, Daniel, quien verificó el reloj de pared dentro de la tienda, continuó hablando. Tengo una cita separada, así que parece que debo irme primero. Pedí un postre más, así que cómelo antes de salir. ¿Una cita, dice? Sí. Es una cita urgente. Lamento esto. Lucky, quien miraba fijamente a Daniel, negó con la cabeza. No es nada. Ya es suficiente agradecer que haya sacado tiempo ahora. Gracias por entender. Entonces me voy. Diciendo eso, Daniel se marchó. Lucky, quien miraba la figura de Daniel alejándose, fue presa de un sentimiento extraño. Lo que Daniel acaba de decir. Era porque sin importar cómo lo viera, era una mentira.
Daniel, quien salió de la tienda, llegó a un bosque ubicado en las afueras de la ciudad. Como era un lugar tan abandonado que ni siquiera tenía senderos forestales, no era fácil especificar la ubicación, pero Daniel pudo encontrar una cabaña destartalada preparada en el bosque después de prestar atención. Según el documento que me entregó el empresario Antal, dijo que dentro de la cabaña había un camino que llevaba al laboratorio donde se había llevado a cabo el proyecto Lucky. Daniel, quien pensó que podría haber enemigos adentro, sacó su revólver y se acercó lentamente a la cabaña. Afortunadamente, no se sentían señales desde adentro. Aún así, no podía bajar la guardia. Daniel, quien examinó el interior a través de la rendija de la puerta abierta de la cabaña, abrió la puerta de par en par y levantó el revólver. Mantuvo todos sus sentidos agudos para poder usar inmediatamente la aceleración neural, pero fue un esfuerzo inútil. No hay nadie. Porque el interior de la cabaña estaba completamente vacío. Solo había objetos como palas y palancas colgando en las paredes. Por fuera parece una cabaña ordinaria. No entendía dónde exactamente estaba el camino que llevaba al laboratorio. Daniel, quien decidió buscar primero y caminaba por la cabaña, sintió extrañeza en una sección específica. Porque sintió un ligero eco cuando pisó el suelo. Daniel, quien tenía sospechas, quitó la alfombra que estaba puesta abajo y trajo la palanca que colgaba de la pared de la cabaña. Cuando arrancó las tablas de madera, se reveló un suelo cubierto de planchas de hierro. Aquí está. Aunque un candado oxidado bloqueaba la entrada, no fue un gran problema. Cuando Daniel levantó la palanca y golpeó el candado varias veces, se rompió rápidamente. Daniel, quien apartó el candado a un lado, se arrodilló y agarró la entrada de la plancha de hierro para abrirla hacia arriba. Entonces se podían ver escaleras que bajaban, junto con cables telefónicos y cables de radio pegados apresuradamente en las paredes. Daniel, quien pensó que había encontrado el camino que llevaba al laboratorio, respiró en silencio. Ahora. Era hora de confirmar toda la historia del proyecto Lucky. Capítulo 203. Daniel, quien sacó una linterna de su chaqueta, presionó el botón de encendido y la luz se irradió en forma de abanico. Aunque la iluminación era baja y tenía un ambiente algo oscuro, no había gran problema para identificar objetos. Daniel, quien respiró profundamente en silencio, bajó por las escaleras. Después de bajar por un tiempo, se reveló un pasillo estrecho y profundo. Cuando iluminó hacia el final del pasillo con la linterna, se podía ver una puerta de hierro ubicada allí. Daniel, quien intuyó que esa era la entrada del laboratorio, caminó lentamente. Incluso mientras caminaba, Daniel movía los ojos sin relajar la tensión. Aunque no entra luz porque la electricidad está cortada, hay bombillas instaladas a intervalos regulares. A pesar de considerar la conveniencia, ¿por qué hicieron el pasillo tan estrecho? Era un pasillo tan estrecho que dos personas no podrían correr lado a lado. Daniel, quien pensaba sobre la razón, pudo llegar a una conclusión antes de alcanzar la puerta de hierro. Hay rastros de sangre seca pegada en las paredes. Por el patrón de sangre salpicada, alguien recibió un disparo aquí. ¿Eso significa? Se podía ver que habían adoptado deliberadamente una estructura de pasillo recto para facilitar el procesamiento de aquellos que trataban de escapar del laboratorio. Daniel, quien se horrorizó por la idea de las fuerzas aliadas, apagó la linterna y luego agarró la manija de la puerta de hierro para tirar de ella. Chirp. Entonces la puerta de hierro comenzó a abrirse. Preparándose para cualquier accidente, examinó el interior usando la rendija de la puerta abierta, pero no había señales. Después de esperar a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, Daniel abrió completamente la puerta de hierro y rápidamente miró alrededor. Daniel, quien confirmó una vez más que no había nadie, exhaló un suspiro de alivio y encendió la linterna. No hay nadie. ¿Abandonaron el laboratorio? El laboratorio que examinó a través de la luz de la linterna era un completo desastre. Ampollas de vidrio, jeringas, microscopios, documentos desgarrados, todo tipo de frascos de vidrio estaban desordenadamente esparcidos sobre los escritorios. Lo más llamativo entre ellos era una cámara de estructura vertical cilíndrica. Parecía un frasco de vidrio lo suficientemente grande para que entrara una persona, y debajo de la cámara había cables desconocidos conectados al azar. ¿Qué es esto exactamente? No podía ni imaginar para qué habían hecho algo tan extraño.
Daniel, quien había estado mirando la cámara por un tiempo, dirigió su mirada a otra área. Después de pensar por un momento, Daniel caminó hacia el área que tenía escrito área de sujetos de prueba. Al entrar, el olor a moho viejo hizo que su olfato se volviera sensible. Daniel, quien sacó un pañuelo para cubrir su boca y nariz, examinó otros lugares. Esto es. Se podían ver camas con correas de cuero para fijar cuerpos humanos esparcidas por todas partes. Debajo de ellas había jeringas usadas rodando por cualquier lado. La ropa y zapatos que parecían pertenecer a los sujetos experimentales eran un extra. Estos malditos bastardos. Al pensar que Lucky había vivido en un lugar como este, se sintió furioso sin razón. Daniel, quien apretó los puños, pronto recuperó la compostura. Cálmate. La razón por la que vine aquí ahora es para conocer toda la historia del proyecto Lucky. Daniel, quien recordó su propósito original, encontró un lugar marcado como archivo de registros dentro del área de sujetos de prueba. Al entrar, se reveló una habitación amplia compuesta por docenas de estantes. Daniel, quien encontró documentos densamente llenando los estantes, tomó cualquiera para verificar. Informe de progreso experimental del sujeto experimental 37. Debajo del documento que decía informe de progreso experimental había una gran marca roja que decía desechado. No puede ser. Todos los documentos aquí. Era el número de sujetos de prueba que habían pasado por el laboratorio. Daniel, quien suspiró, recorrió el archivo buscando el informe de Lucky. Daniel pronto encontró un documento marcado como sujeto experimental 187. Cuando abrió cuidadosamente el documento, se reveló el infame número de documento. KZZ-FS, 013. Fecha de creación. 11 de abril de 1932. Clasificación. Alto secreto. Información del sujeto de prueba. Nombre código. Sujeto experimental 187. Lugar de nacimiento. Desconocido, se presume ciudadana del imperio. Género/edad. Femenino/8 años. Estado de salud. Bueno. Características especiales. Velocidad de reacción al maná es la mejor entre los sujetos actuales. Si es 1932, era algo que había ocurrido hace unos 13 años. ¿Realizaron experimentos humanos en una niña de solo 8 años? Daniel, quien sintió una sensación desagradable, pasó la página. 15 de mayo de 1932. Clasificado como sujeto excelente ya que no cuestionó el propósito del experimento. 17 de junio de 1932. Se inició la inyección inicial de factores y la reacción de rechazo biológico fue leve. Se quejó de dolores de cabeza y vomitó intermitentemente, pero fue menor comparado con otros sujetos de prueba. 10 de julio de 1932. Su habla se redujo notablemente. Mostró ira ciega hacia los investigadores, pero no era muy preocupante. Continuamos la investigación y ahora se ha acostumbrado a las inyecciones de factores. 7 de agosto de 1932. Como llegó una orden de los superiores para mostrar resultados, decidimos usar las emociones del sujeto de prueba. Decidimos usar los resultados de investigación que muestran que la manifestación de factores está relacionada con la ira y la tristeza. Intentamos formar empatía emparejando al sujeto experimental 96, que tenía buenas habilidades sociales, con el sujeto experimental 187. 13 de octubre de 1932. Confirmamos que se formó intimidad entre el sujeto experimental 96 y el sujeto experimental 187. Cuando llegue el momento apropiado, planeamos disponer del sujeto experimental 96 para causar cambio emocional. 21 de noviembre de 1932. El sujeto experimental 187 comenzó a llamar al sujeto experimental 96 amigo. Juzgando que la formación de intimidad estaba completa, dispusimos del sujeto experimental 96. Cuando le informamos esta noticia, el sujeto experimental 187 fue presa de la desesperación. La desesperación llevó a la furia. Confirmamos que una luz roja se alojó en las retinas del sujeto experimental 187 mientras gritaba pidiendo que le devolvieran al sujeto experimental 96. Como no hubo reacción de rechazo físico, parece ser la manifestación de factores. 22 de noviembre de 1932. Durante el proceso de inyección de factores, el sujeto experimental 187 causó disturbios. Los soldados trataron de detenerla, pero no fue suficiente.
Logramos sujetarla después de sacrificar hasta 8 soldados. Una fuerza y poder mágico increíbles para una niña pequeña. Intuimos que el experimento había tenido éxito. Nuestro equipo de investigación transmitió esta noticia a los superiores. Ah. ¿Finalmente terminan estos días terribles? El informe terminaba aquí con la escritura garabateada al final. Los ojos de Daniel, quien terminó de leer el informe, estaban silenciosos, pero había una emoción desconocida acechando. Daniel, quien se había quedado quieto por un tiempo apretando los dientes, dobló el informe. Luego se sumió en pensamientos por un momento. Si me calmo y pienso, hay muchos puntos extraños. ¿Por qué las fuerzas aliadas no borraron estos registros y continuaron guardándolos aquí? ¿Por qué estaba abierta la puerta de hierro? ¿Por qué no reemplazaron el candado oxidado? Los pensamientos se siguieron unos a otros hasta detenerse en un punto. Es una trampa. Una trampa para atar a Daniel Steiner a este lugar. Los ojos de Daniel, quien juzgó así, se entornaron agudamente. Al mismo tiempo, un escuadrón vestido con uniformes de las Naciones Aliadas irrumpió en el laboratorio. Orem, uno de los miembros del escuadrón que se movía silenciando al máximo sus pasos, miró hacia atrás y dijo: Teniente. ¿No somos solo la unidad avanzada que debe reportar la ubicación de Daniel Steiner? El teniente Hamilton asintió. Ya reportamos la ubicación, ¿no? La fuerza principal pronto realizará un asalto a gran escala usando Ethelium. ¿Cuál es el problema? ¿No sería mejor dejar la captura de Daniel Steiner a la unidad de asalto? Si se lo dejamos a ellos, no podremos reclamar los logros. ¿Sabes cuánto vale la cabeza de Daniel Steiner y aún dices esas cosas? Ustedes también deberían recibir condecoraciones, ¿no? Ante la respuesta de Hamilton, Orem apretó los dientes. Él es un usuario de aceleración neural. ¿Lo sabe? Sí. Pero la habilidad de aceleración neural no es invencible, ¿verdad? Además, nosotros somos los que atacamos por sorpresa. Podría estar demasiado confundido para usar apropiadamente la habilidad de aceleración neural, ¿no crees? No estaba equivocado, pero no podía deshacerse de la sensación de que Hamilton los estaba usando como cartas de descarte. Orem, el líder del escuadrón, suspiró en voz baja pero asintió. Pensó que no había necesidad de tener una discusión inútil cuando pronto entrarían al laboratorio. Poco después, el escuadrón que entró a través de la puerta abierta del laboratorio intercambiaron gestos con las manos. Busquen en parejas, reporten inmediatamente si encuentran a Daniel Steiner o detectan anomalías. Los miembros del escuadrón que escucharon la orden del líder Orem asintieron y se dispersaron a cada área. Orem también entró al área de sujetos de prueba llevando a un miembro. Inmediatamente, tanto Orem como el miembro sintieron náuseas. No solo se estaba extendiendo un olor acre, sino que los rastros de experimentos se acercaban siniestramente. Sin embargo, Orem, quien pronto recuperó la razón, ordenó la búsqueda a través de gestos. Orem, quien confirmó que el miembro entraba a la sala de archivos, vigilaba los alrededores. Fue entonces. Justo después de escuchar el sonido de algo cayendo con estruendo, se oyó el grito de muerte del miembro. Orem, confundido, inmediatamente corrió hacia la sala de archivos. Sevillard. Gritó el nombre del miembro, pero no hubo respuesta. Orem, quien pensó que habían sido atacados, sudó frío tan pronto como entró a la sala de archivos. Porque la luz de una linterna se filtraba desde una esquina detrás de los estantes, y la puerta del lado opuesto de la sala de archivos estaba abierta. Mató a Sevillard y escapó al lado opuesto. Orem, quien agarró fuertemente su rifle en la tensión, caminó vigilando a Daniel que podría saltar desde detrás de la puerta. Así, Orem, quien se movió hasta el final de la sala de archivos, encontró a Sevillard caído estrangulado. Junto con la linterna que había caído a su lado. Fue en el momento en que Orem, quien estaba seguro de que era obra de Daniel Steiner, tomó la radio. Clic. Sintió el frío del metal tocando la parte posterior de su cuello. Era la boca de un revólver. ¿No había escapado fuera de la sala de archivos? Mientras Orem se confundía, se escuchó una voz siniestra desde atrás. Viendo las charreteras en los hombros, ¿eres el líder del escuadrón? Daniel, quien apareció de la oscuridad, continuó hablando en silencio. Si no quieres morir, obedece mis órdenes desde ahora. Capítulo 204.
La respiración de Oren se alargó. Oren, quien pensó que resistir no era una buena decisión, movió los labios. ¿Qué órdenes quiere que escuche? Es simple. A través de la radio, haz que las fuerzas del escuadrón se reúnan en el centro del laboratorio. Solo entonces Oren pudo entender lo que Daniel estaba pensando. ¿Planea eliminar a las fuerzas del escuadrón de un golpe? La habilidad de aceleración neural puede obtener una ventaja abrumadora instantáneamente, pero no tiene buena resistencia. Según los registros hasta ahora, el tiempo máximo de manifestación de la habilidad de aceleración neural era de solo 8-7 segundos. Por eso Daniel estaba ordenando concentrar las fuerzas para usar la habilidad de aceleración neural con máxima eficiencia. Mientras Oren dudaba en responder porque no podía traicionar a sus compañeros, Daniel abrió la boca silenciosamente. ¿De dónde eres? Aunque la pregunta repentina fue desconcertante, Oren respondió con calma. Soy de un pequeño pueblo llamado El Ma ubicado en la costa este del reino de Edria. ¿Vivías con tu familia? Sí. Crecí bajo un padre que es pescador y una madre que maneja una floristería. Tengo 2 hermanas menores. Ya veo. Tu familia debe estar preocupada por ti. El cañón que tocaba su nuca se apartó. Para regresar a los brazos de tu familia, sería mejor que cooperes conmigo. Así que obedece la orden. Mantendré la promesa de no matarte. Las palabras traiciona a tus compañeros pensando en tu familia eran más persuasivas que decir traiciona a tus compañeros por tu vida. Era la retórica de Daniel para reducir la culpa, pero Orem aún dudaba. Aunque regrese vivo, mi familia no se sentirá orgullosa de mí por haber traicionado a mis compañeros. ¿Crees que se sentirán orgullosos de tu cadáver? Orem cerró la boca. Después de un breve silencio, se escuchó una voz siniestra desde atrás. Sería mejor que te apresures a elegir. No estoy en una situación lo suficientemente relajada como para escuchar tus divagaciones. Las palabras de Daniel contenían verdad, no amenaza. Morir aquí por los compañeros versus traicionar a los compañeros y regresar vivo para ver a la familia. Orem, quien reflexionaba poniendo ambas opciones en una balanza, tomó la radio con manos temblorosas. Orem, quien respiró profundamente, presionó el botón de transmisión siendo consciente de Daniel detrás de él. Aquí el líder del escuadrón Orem. Después del sacrificio de un miembro, hemos asegurado a Daniel Steiner. Mientras hablaba, Orem se dio cuenta. Todos reúnanse en el centro del laboratorio. Cambio. Se dio cuenta de que el plato de la balanza que contenía su vida pesaba más que el plato que contenía las vidas de sus compañeros. Las fuerzas que escucharon la radio de Orem se reunieron en el centro del laboratorio. En sus rostros relajados se extendían sonrisas de alivio. Nos preocupamos por nada. Nos inquietamos por Daniel Steiner, pero no era gran cosa, ¿verdad? Él también es humano como nosotros. Aunque tenga habilidad de aceleración neural, no podría usarla apropiadamente estando emboscado. Aunque en esa situación mató a Sevilar, ¿se podría decir que es impresionante? Los soldados que conversaban entre sí cerraron la boca al unísono. Porque Orem estaba saliendo del lugar marcado como área de sujetos de prueba. Detrás de Orem caminaba un hombre que parecía ser Daniel Steiner con la cabeza gacha. Los soldados que vieron eso gritaron de júbilo. Líder del escuadrón. Lo logró. Mierda. Todos vamos a recibir condecoraciones. Miren eso. Capturamos al demonio del imperio. Reporten rápido. ¿Qué logramos? Sin embargo, el júbilo de los soldados no duró mucho. Tardíamente descubrieron que Orem estaba desarmado. ¿Líder del escuadrón? Orem estaba sollozando mientras apretaba los dientes. Lo siento. Al mismo tiempo que Orem pidió perdón, una granada sin seguro voló hacia los soldados. Entre los soldados que miraban la granada aturdidos, alguien gritó. Tírense al suelo. Pero ya era demasiado tarde. ¡Bum! Con la explosión, un estruendo ensordecedor resonó por todas partes. Mientras los soldados alcanzados por los fragmentos de la granada gritaban, el polvo y el humo se alzaban densamente. ¡Ah! ¡Ah! Daniel, quien empujó a un lado a Orem que se desesperaba, sacó su revólver y caminó hacia adelante. Los soldados que afortunadamente estaban fuera del rango de la granada rápidamente recuperaron la razón y levantaron sus rifles.
Entre los soldados envueltos en la explosión, aquellos cuyos miembros estaban intactos también salieron arrastrándose del humo y agarraron sus rifles. Sobrevivieron 5 en total. Antes de que pudieran poner sus dedos en los gatillos, Daniel aceleró sus nervios. El maná concentrado en el sistema nervioso central hizo que el mundo se sintiera lento como una cámara lenta. Daniel levantó el revólver y disparó consecutivamente apuntando a sus cabezas. Cuando finalmente la aceleración neural se desvaneció y el mundo recuperó su velocidad original. ¡Bang! 5 balas volaron casi simultáneamente y reventaron las cabezas de los soldados. Los soldados que ni siquiera pudieron disparar cayeron al suelo esparciendo sangre. Daniel, quien pensó que todo había terminado, bajó el brazo que sostenía el revólver. Cuando el polvo se desvaneció gradualmente, había 9 soldados muertos tirados en el suelo. Cuando la sangre que brotó de sus cuerpos comenzó a formar charcos, Orem, quien estaba atrás, vomitó. Daniel también no pudo evitar sorprenderse al ver los cadáveres. Falta uno. Según lo que había escuchado de Orem, 12 personas incluyendo oficiales habían irrumpido aquí. Por lo tanto, debería haber 10 cadáveres aquí normalmente. Daniel, quien pensó que algo estaba mal, rápidamente movió su cuerpo. ¡Wosh! En ese momento, una bala pasó rozando su oreja. Daniel se escondió detrás de una columna del laboratorio sin dudar. Al mirar hacia el lado, Orem vio a alguien y puso una expresión aterrorizada. No es así. No traicioné a las naciones aliadas. Lamentablemente, las siguientes palabras no continuaron. ¡Bang! Porque con el disparo, la cabeza de Orem explotó. Como pensé, uno sobrevivió. Aparentemente no había creído en la radio de Orem y se había escondido solo en otro lugar. Mientras Daniel se apoyaba contra la pared para recuperar el aliento, se escucharon pasos de zapatos acercándose. Daniel Steiner. Sobornó a mi subordinado para usar trucos. Ver que encuentra un agujero para sobrevivir incluso en una situación acorralada, realmente parece ser un gran general. Era una voz relajada. Pero aniquilar un escuadrón no le dará un agujero para sobrevivir. Pronto las fuerzas de asalto ocuparán la ciudad e irrumpirán aquí. Daniel, quien había estado escuchando las palabras de Hamilton, abrió la boca. ¿Fuerzas de asalto? Así es. Su excelencia el conde realizó un asalto a gran escala usando Ethelium. Aunque el pretexto es la recuperación de Pembark, el verdadero propósito es matarlo aquí y enterrar la verdad. Está muy confiado. Si no puede matarme aquí, no podrá enterrar la verdad. Pensé que era inteligente, pero parece que no entiende bien la situación. Incluso mientras conversamos así, las fuerzas de asalto ya estarán rodeando este lugar. Se escuchó una burla. Seguramente no piensa que puede escapar atravesando el cerco, ¿verdad? Si realmente piensa así, creo que la decepción será grande. No estaba equivocado. Si el conde Caledra había realizado un asalto a gran escala usando Ethelium, no se habría preparado a medias. Como nadie sabía que las naciones aliadas habían acumulado suficiente Ethelium para realizar un asalto a gran escala, no pudieron prepararse, por lo que era claramente una derrota. Mientras Daniel recuperaba el aliento, Hamilton continuó hablando. Por cierto, ¿cómo se enteró de que la señorita Luke era de origen experimental? El hecho de que encontrara este lugar significa que sabía hasta cierto punto el secreto sobre la señorita. Debido a los efectos secundarios de la aceleración neural, el temblor en sus manos no mostraba signos de disminuir. Daniel, quien pensó que de alguna manera debía ganar tiempo, respondió a la pregunta de Hamilton. Eso lo sabía desde el principio. Que lo sabía desde el principio. Aunque no sé bien cómo se enteró, eso significa que para usar a la señorita, sabía su identidad pero guardó silencio. Piensa lo que quieras. Hamilton, quien escuchó la respuesta de Daniel, se rió como si fuera divertido. Ah. Pobre Nuestra Señorita. Ser usada como un objeto tanto por las naciones aliadas como por el imperio. ¿Realmente una vida miserable? Mientras Hamilton hablaba, Daniel aceleró sus nervios y salió de la columna. Viendo que podía mantener la compostura incluso frente a los cadáveres, juzgó que tendría mucha experiencia de combate, y aceleró los nervios una vez más para procesarlo con certeza. Daniel agarró su muñeca para calmar la mano temblorosa y apuntó a Hamilton. Hamilton también estaba apuntando a Daniel, pero no importaba.
porque la ventaja temporal estaba del lado de Daniel. Sin embargo, el problema fue que la aceleración neural se cortó más rápido de lo esperado. ¿Qué estás? Las pupilas de Hamilton, quien vio a Daniel aparecer en un parpadeo, temblaron. Aunque no pudo apuntar apropiadamente, como no podía retrasar el tiempo, Daniel apretó el gatillo. Una llama brotó del cañón y una bala voló. Sin embargo, debido al error de puntería, la bala golpeó la pistola de Hamilton en lugar de su cabeza. ¡Clan! La pistola golpeada por la bala voló hacia atrás. En ese momento, Hamilton recuperó la razón y pateó el suelo. ¡Tump! Era una velocidad increíble para un salto humano. Hamilton, quien cerró la distancia instantáneamente, agarró el cuerpo de Daniel y destruyó su equilibrio. Ambos cayeron al suelo casi simultáneamente, pero Hamilton fue el primero en levantarse. Hamilton, quien rápidamente se montó en el cuerpo de Daniel, usó las rodillas para presionar su pecho. Desde encima de Daniel, quien fue sometido instantáneamente, Hamilton exhaló respiración áspera. Es sorprendente. No sabía que usaría aceleración neural 2 veces consecutivas. La carga en el cuerpo debe ser seria, ¿qué estaba pensando? Su pecho estaba siendo aplastado, por lo que era difícil incluso respirar. Solo, a pesar de tener la muerte ante él, la voluntad en los ojos de Daniel no disminuyó. ¿Por qué dijiste, tonterías de perro? La expresión de Hamilton, a quien no le gustó eso, se volvió fría. Parece que no quiere morir fácilmente. Hamilton levantó su mano derecha para golpear a Daniel hasta matarlo, pero no la bajó. Porque se escuchó el sonido de alguien corriendo desde la entrada del laboratorio. Hamilton, quien naturalmente giró la cabeza, descubrió a Lucky Emilia vestida con uniforme del ejército imperial. Lucky, quien había estado corriendo rápidamente, sacó un revólver de su chaqueta tan pronto como vio a Daniel y Hamilton. Hamilton, quien vio esa escena, bajó la mano y sonrió. Ah. Señorita Lucky. ¿Cuánto tiempo? ¿Acaso me recuerda? Lucky, quien respiraba áspero, se sorprendió un poco al ver el rostro de Hamilton. ¿Hamilton? Sí. Soy yo. Su excelencia el conde me dijo que trajera a la señorita, así que hice un viaje especial aquí. Así que apresúrese a matar a este tipo y regrese conmigo a las naciones aliadas. Si siente remordimientos de conciencia, quiero decirle que no es necesario. Hamilton agarró y tiró de la corbata de Daniel. Este bastardo. Dice que sabía sobre las habilidades de la señorita desde el principio. Así que para usar a la señorita, Hamilton se confundió. Porque la persona a quien Lucky estaba apuntando no era Daniel, sino él mismo. Antes de que pudiera preguntar por qué estaba haciendo esto, Lucky apretó el gatillo. ¡Bang! La bala que voló atravesó la cabeza de Hamilton. El cuerpo de Hamilton, quien se tambaleó por un momento, cayó encima de Daniel con un golpe seco. Lucky, quien confirmó que Hamilton había muerto, guardó el revólver y miró hacia abajo a Daniel. ¿Está bien, comandante de brigada? Daniel, quien apartó el cadáver de Hamilton a un lado, apoyó el brazo en el suelo y levantó la parte superior del cuerpo. Mirando hacia arriba a Lucky, Daniel no pudo evitar sonreír inconscientemente. Porque Lucky estaba usando el collar con ámbar incrustado. Era el collar que Daniel le había dado como regalo de cumpleaños hoy. Dijo que pagaría la deuda por celebrar su cumpleaños. No sabía qué sería exactamente hoy. ¿Te queda bien? Mientras Lucky se preguntaba, Daniel, quien se sentó apoyándose contra la columna, continuó sonriendo. Ese collar. Capítulo 205. Mientras tanto, plaza central de Pembark. Empujen. Saquen a esos tipos fuera de la ciudad. El comandante del ejército imperial está actualmente ausente. Eso significa que no son más que una turba. No les den oportunidad de contraatacar. Mientras los oficiales de las naciones aliadas gritaban, los soldados competían por irrumpir en la zona urbana. Cuando los soldados salían de la plaza, nuevos soldados aparecían envueltos en luz. Era evidencia de que el asalto de teletransporte espacial usando Ethelium se estaba llevando a cabo activamente. El comandante de regimiento Sampe, quien observaba silenciosamente esa escena, giró la cabeza cuando la luz se extendió cerca. Poco después, cuando la luz se desvaneció, apareció un hombre de mediana edad sosteniendo un bastón lujoso.
Sampe, quien se encontró con ojos que parecían de serpiente, instintivamente inclinó la cabeza. Conde Caledra. Ha llegado. En lugar de responder, Caledra cerró los ojos y prestó atención a los sonidos de los alrededores. Entre el granizo de disparos, se escuchaban sonidos de bombardeo a lo lejos. Los edificios se derrumbaban y los ciudadanos gritaban, pero Caledra no le prestó mucha atención. Porque la guerra era naturalmente así. Caledra, quien abrió lentamente los ojos, miró fijamente a Sampe. Reporta la situación de la guerra. Sampe, quien asintió una vez, comenzó a reportar con tensión. Sí. Actualmente 2 regimientos incluyendo nuestro ejército están ocupando la ciudad sin problemas. Además, como el comandante enemigo está ausente, se reportan vistas del ejército imperial perdiendo moral y retirándose por todas partes. Era porque el ejército imperial, que no había anticipado el asalto de Etelium, no pudo preparar apropiadamente para la guerra urbana. Ya es bastante difícil detener a las fuerzas aliadas que irrumpen instantáneamente en la ciudad, y el comandante ha desaparecido, así que la confusión debe estar en su punto máximo. La confusión lleva a la imposibilidad de ejecutar operaciones y la caída de la moral. Enfrentar tal ejército no era muy diferente de ejercer violencia contra presas. Y todo esto había sido planeado por el conde Caledra. Porque había dado órdenes a las fuerzas avanzadas enviadas previamente a Pembar de reportar en el momento en que Daniel Steiner entrara al laboratorio, ya que realizarían un asalto. Caledra sabía que no era una simple coincidencia que Daniel Steiner hubiera elegido Pembark entre tantas ciudades. Para hacer caer a las naciones aliadas al abismo, Daniel Steiner actuaría para asegurar evidencia de que Lucky Emilia era un sujeto experimental. Por eso había puesto una trampa y esperado. El momento en que Daniel Steiner fuera atraído por el cebo del laboratorio y entrara por su propio pie en la NASA. Ahora es una rata en una trampa. ¿El cerco se está formando constantemente? Sí. ¿Pero hay un problema? Sampe dudó por un momento antes de hablar. Se perdió el contacto con las fuerzas avanzadas. Parece que entraron al laboratorio primero y fueron atacados a su vez. Una ceja de Caledra se frunció. ¿Ese idiota de Hamilton? Le había confiado las fuerzas avanzadas valorando su lealtad, pero estaba haciendo cosas innecesarias. ¿La lealtad excesiva se convirtió en veneno? Caledra, quien había estado apretando los dientes, exhaló en voz baja. No cambia nada porque las fuerzas avanzadas hayan sido atacadas. Forma un cerco denso para que ni una hormiga pueda escapar. El objetivo es Daniel Steiner. Pueden matarlo en cuanto lo vean. Sí. Conde Caledra. Caledra, quien escuchó la respuesta de Sampe, puso fuerza en la mano que sostenía el mango del bastón. A pesar de que todas las situaciones eran favorables, se sintió inconscientemente ansioso. Caledra, quien escuchaba los disparos que resonaban a lo lejos, frunció el ceño sin razón. Si no puedo capturar a Daniel Steiner esta vez, la próxima oportunidad podría no llegar nunca. El sonido de bombardeo que resonaba en la ciudad en caos también llegaba al laboratorio. Parece que comenzó. Daniel, quien sintió una vibración sutil, exhaló en voz baja apoyándose contra la columna. A su lado, Lucky estaba vendando el brazo de Daniel. Había traído el botiquín de primeros auxilios que estaba en el laboratorio y estaba tratando a Daniel. Sin embargo, Daniel sintió que los esfuerzos de Lucky eran inútiles. Debido a los efectos secundarios de usar aceleración neural consecutivamente, no tengo fuerza en el cuerpo. Probablemente durará varias horas. En esta situación, recibir tratamiento solo sería ser derrotado impotentemente por la inminente invasión enemiga. Ayudante. Ya es suficiente. Daniel se lo impidió, pero Lucky no se detuvo. Estaba vendando cuidadosamente aunque no era una herida grande ya que se había hecho al caer. Esos gestos le parecieron a Daniel como si estuviera negando la realidad de alguna manera. Tú también lo sabes, ¿no? Si el asalto es real, no hay forma de que podamos sobrevivir. El conde Caledra seguramente habrá traído más tropas que mi brigada. El ejército imperial no es incompetente. Seguramente está resistiendo. Daniel se rió suavemente porque le resultó gracioso que salieran de la boca de Lucky las palabras el ejército imperial no es incompetente. Tienes razón. No son incompetentes. Pero si reciben un asalto enemigo con el comandante desaparecido, lo correcto sería retirarse primero.
Como el ejército imperial no es incompetente, se estará retirando. Comandante de brigada. Como el ejército imperial se está retirando, las fuerzas aliadas ocuparán rápidamente la ciudad. También rodearán este lugar sin recibir interferencia alguna. No, tal vez ya hayan terminado de rodear. Incluso respirar se siente difícil. Luke, quien había estado en silencio con la cabeza gacha, abrió la boca silenciosamente. No importa aunque el ejército imperial se haya rendido. Puso un poco más de fuerza en la mano que vendaba. Porque yo no he abandonado al comandante de brigada. Cumpliré mi deber como ayudante. Así que me gustaría que confiara su cuerpo a mí. Es divertido lo que escucho. ¿Acaso planeas cargarme y atravesar el cerco? Si es necesario, lo haré. Daniel se rió entre gemidos ante la determinación de Luke. Era una risa breve y tenue. Estás equivocada. Es incierto si puedes atravesar el cerco cargándome, y aunque lo atravieses, ¿cómo vas a deshacerte de la persecución? Como sabe el comandante de brigada, soy un monstruo creado en el laboratorio. Así que de alguna manera, no eres un monstruo. Y si alguien te escucha, pensarían que no tienes límites. Daniel cerró los ojos y luego los abrió lentamente. Si fueras sola no sé, pero no podrás atravesar el cerco cargando conmigo como equipaje. Si son tropas comandadas directamente por el conde Caledra, será aún más difícil. Por eso dije que no hay manera de que sobrevivamos. Los dedos de Daniel se movieron ligeramente. Sin embargo, Daniel, quien levantó la mano con esfuerzo y determinación, envolvió suavemente el dorso de la mano de Luke. Ayudante. Si fueras sola, podrías sobrevivir suficientemente. ¿Qué está diciendo ahora? Tengo algo que mostrarte. Daniel metió la mano en su chaqueta y sacó un documento. Era un documento de combustión diseñado para quemarse al salir del laboratorio. Viendo la magia aplicada, era claramente un documento de alto secreto. Cuando se lo entregó, Luke recibió el documento. Los ojos de Luke se abrieron de par en par mientras abría el documento con dudas. Porque era su historia. La verdad que había estado sospechando todo el tiempo. Era el momento en que se confirmaba que quienes habían llevado a cabo los experimentos no eran el Imperio sino las naciones aliadas. Me disculpo de antemano. Por haber visto tu pasado sin permiso. Daniel, quien apoyó la cabeza contra la columna, exhaló en voz baja. También, me disculpo por haberte usado. Tal vez las palabras que dijo ese hombre llamado Melton antes de morir no estaban equivocadas. Quería convertirte en aliada para crear una situación más favorable para la supervivencia. Las manos de Luke que sostenían el documento temblaron. Te engañé. Desde hace mucho tiempo. A pesar de saberlo todo, fingí no saberlo y te manipulé. Tal vez ahora estoy recibiendo el castigo por eso. Los ojos de Daniel se entreabrieron. Como expiación, quiero poner fin a las cadenas de tu vida que solo ha sido utilizada toda la vida. Ayudante. No. Los ojos que se cerraban se abrieron gradualmente. Luke y Emilia. Luke, cuyo nombre fue llamado, miró a Daniel. La emoción contenida en las pupilas de Daniel era sorprendentemente tranquila. No hay tiempo. Si es ahora, podrás escapar sola. Sal de aquí inmediatamente y atraviesa el cerco de esos tipos. Y luego en algún lugar. Luke conocía el significado de esa mirada. Era la emoción de resignación que comúnmente muestran las personas que enfrentan la muerte. Vive haciendo repostería en algún pueblo pacífico donde las llamas de la guerra no alcancen. Vive tu vida sin necesidad de ser utilizada más. Daniel Steiner había buscado la supervivencia. Daniel, quien había nacido huérfano y experimentado todo tipo de dificultades hasta llegar al monasterio, naturalmente tuvo que ajustar las reglas de la vida a la supervivencia. Sin embargo, si se encontrara en una situación de la que no podía sobrevivir de ninguna manera, al menos no suplicaría por su vida de manera servil. Por eso Daniel le ordenó a Luke, su ayudante, que se fuera en lugar de pedirle que lo salvara. Porque pensaba que era la única expiación por su vida de haber vivido usando a otros para la supervivencia. Pero había una cosa que Daniel Steiner estaba pasando por alto. Yo. Era precisamente el corazón que Luke guardaba dentro. No estoy siendo utilizada por el comandante de brigada. Luke movió los labios con sinceridad. Querer salvar al comandante de brigada es completamente mi voluntad. Así que el comandante de brigada no se atreva a intentar usarme.
De alguna manera salvaré al comandante de brigada de aquí. Mientras Lucky continuaba hablando, sus ojos rojos se humedecieron. Lucky gritó sin ocultar la indignación que surgía desde adentro. Sin importar qué orden me dé el comandante de brigada. Como si ya no fuera necesario estar atada a las obsesiones del pasado, Lucky arrojó el documento. Daniel, quien vio eso, entornó los ojos con pena. Pero no hay manera de superar esta situación. La hay. Lucky sacó una piedra procesada de su bolso de la cintura. Si ambos no podían escapar, Lucky también quería salvar a la otra persona. Daniel, quien miraba la piedra que emanaba un brillo azul, no pudo evitar sorprenderse inconscientemente. Eso es un prototipo de piedra de conversión de Ethelium que recibí a través del departamento técnico antes de dejar las Naciones Aliadas. Como reporté al cuartel general que lo había usado en el pasado, el conde Caledra no sabrá que lo obtengo ahora. Cuando Lucky aplicó poder mágico a la piedra, comenzó a agrietarse con un sonido crack. Como es un prototipo, es para una persona y tiene límites en la distancia de teletransporte, pero debería poder moverse seguramente fuera de la ciudad. Así que comandante de brigada. Lucky continuó hablando mientras ponía la piedra en las manos de Daniel. Por favor, manténgase vivo. Al mismo tiempo, se escucharon voces de las fuerzas aliadas no muy lejos. Aquí. Sellen la entrada y que entren primero las fuerzas de operaciones especiales. Apúrense. Una vez que las fuerzas comiencen a sellar la entrada, incluso Lucky no podrá escapar. Tal vez después de hoy nunca se vuelvan a encontrar. Sin embargo, esta era la mejor opción. Comandante de brigada. Haber podido servirle como superior. Era una voz melancólica. Como Daniel la miraba con ojos que no entendían, Lucky sonrió un poco tristemente. Fue la mayor fortuna de mi vida. Las palabras de Lucky contenían despedida. Daniel, a quien no le gustó eso, agarró fuertemente el Ethelium. Lucky Emilia. Espérame aquí en Pembark. Te lo prometo. Recuperaré la ciudad y... Las fuerzas de operaciones especiales de las Naciones Aliadas comenzaron a irrumpir. Al mismo tiempo, el Ethelium se rompió completamente y una luz brillante envolvió a Daniel. Definitivamente. Daniel, quien no prestó atención a tales cosas, abrió la boca mirando solo a Lucky. Vendré a buscarte. Fin del capítulo 205.